Hola, saludos a todos. Bueno, primero que nada, para entender por qué este enorme imperio que fue, bueno, mejor que imperio, este enorme poder que fue la República de Venecia se pudo fraguar, pues hay que tener presente el enclave en el que se situó, que no era otro que el norte del mar Adriático, donde llegaba el flujo de parte de algunos ríos que provienen de los Alpes, ¿no? De los Dolomitas, ¿no? El mayor de ellos es el río Po, ¿no? Estos ríos hicieron del norte del Adriático una cinta continua de pantanos y lagunas de alrededor de 15 kilómetros de ancho, ¿no? Y se extiende desde la ciudad de Rávena, en torno a la base de la península de Istria, donde está la frontera de Italia y hasta la frontera de Italia con Yugoslavia, lo que era Yugoslavia, ¿no? En el centro de este ecosistema estaba Aquileia, por ejemplo, ¿no? Un punto de una importante ruta comercial norte-sur a partir del paso de Brenner hacia el valle del Danubio y Bohemia, ¿no? Detalle a considerar es que Aquileia fue la sede de un patriarca de la Iglesia cristiana, pero su tradición pagana era abrumadora, ¿no? Tipificada por rituales del antiguo culto egipcio de Isis. Decir que durante un tiempo después del año 404 de nuestra era, Rávena y no Roma fue la capital del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Después de la extinción del Imperio Occidental, Rávena fue la sede, por ejemplo, del gobierno de Teodorico el Ostrogodo. Más tarde fue Rávena la capital de una parte de Italia gobernada por los bizantinos. Bueno, entonces vemos el enclave geográfico muy idóneo, puesto que era poco vulnerable hacia invasiones o hacia ataques provenientes del continente, porque el enclave de islas, aquel enclave, pues les protegía, ¿no? Bueno, ¿y quiénes llegaron allí? ¿Quiénes se refugiaron en aquellas lagunas, en aquellas islas, y que más tarde dieron origen a lo que conocemos por la nobleza negra, ¿no? Bueno, pues fueron un refugio idóneo, por ejemplo, para los aristócratas romanos tras la caída del Imperio Romano y otras personas que huían de los ejércitos, ¿no? Ya entre el 300 y 400 de nuestra era hay rastros de familias cuyos nombres después adquirieron una muy mala fama, ¿no? Como por ejemplo Candiano, Faliero o Dandolo, ¿no? La leyenda cuenta que la gran afluencia de refugiados llegó durante los ataques de Atila en el 452, ¿no? Varias zonas de las lagunas fueron colonizadas, incluyendo lo que en la actualidad se conoce como Torcello, antes de que la sede de la administración se ubicara en un grupo de islas conocidas como Ribus Altus, que más tarde se conoció como el Rialto, la ubicación actual de la ciudad de Venecia. El hecho más significativo de todo este periodo es que el germen de lo que más tarde se convertiría Venecia sobrevivió y creció gracias a la estrecha alianza con el malvado emperador Justiniano del Imperio Romano Occidental en Constantinopla, ¿no? Una alianza que fue afianzada por la endogamia del dogo veneciano, así se denominaba a su presidente, y de otros líderes oligarcas venecianos con la nobleza de Bizancio, donde una facción de esta nobleza incorporó las siniestras tradiciones del Senado romano, ¿no? Vivido después durante 1000 años después de la caída de este imperio, y las leyes pues están basadas en leyes romanas hasta el día de hoy, ¿no? Una parte del imperio de Justiniano en el siglo VI se casaron luego durante siglos con la nobleza bizantina, ¿no? Con esta nobleza del Imperio Romano Occidental. Por ejemplo, la familia Giustiniani, que se le sitúa en la nobleza negra veneciana, remonta su linaje al emperador romano Justiniano, ¿no? Que por recalcar un detalle fue el creador de la lengua glosa, es decir, la escritura en mayúsculas, que es la base de lo que es
son las leyes marítimas y la ley del mar en la actualidad, ¿no? Que nos hace a las personas, nos tienen catalogados como corporaciones, como mercancía, ¿no? Que sería es un tema que me han pedido y que lo haré en el próximo vídeo. Entonces la nobleza romana no murió, ¿no? Sino que escapó a Venecia. Montaron un imperio comercial, ¿no? Basado en crear dinero de la nada, ¿les suena? Y crear intereses por ello, ¿no? Además de tener espías en todas partes y también controlar al Vaticano, ¿no? Además de esta nobleza, de esta aristocracia romana, a aquellas lagunas, según historiadores alternativos, llegaron junto con los fenicios ramas de la hermandad babilónica, ¿no? De esas castas sacerdotales de Babilonia que mantenían el secretismo, el hermetismo de ciertos conocimientos, ¿no? Y que viajaron bajo la dirección de estos fenicios y se instalaron lo que en el norte de Italia, o sea, en esta zona, en el 466 de nuestra era, en lo que es ahora Venecia, ¿no? Estos linajes que llegaron de Babilonia se casaron con la nobleza, ¿no? Compraron títulos o simplemente los inventaban, ¿no? Y por tanto, desde alrededor del 1171 se hicieron conocidos a lo largo de Europa como la nobleza negra o Black Nobility, ¿no? También llegaron a estas lagunas los cázaros, ¿no? Digamos que Casaria era un imperio, bueno, un imperio, un país de alrededor de 1 millón de kilómetros cuadrados que se situaba en el Cáucaso, al norte de Turquía, ¿no? Estos cázaros se casaron, estas casas reales en la primera parte del siglo XII casaron con esta nobleza, ¿no? De hecho, después de una gran victoria cásar sobre los árabes, pues el futuro emperador Constantino V se casó con una princesa cásar. Su hijo se convirtió en el emperador León IV, ¿no? Conocido como León el Cásar. Entonces vemos ya cómo se fraguó esta República de Venecia, ¿no? Ahí arribaron, como decíamos, la aristocracia del Imperio Romano que huía de su debacle. Arribaron ramas de hermandades herméticas provenientes de Babilonia con los fenicios, y arribaron cázaros, ¿no? Que si bien los fenicios se habla de sus orígenes, es muy controvertido el tema, bueno, pues hay historiadores y tal que los relacionan con su origen semita, ¿no? Y en mi interés por detectar si hay algún tipo de origen judío en esta semilla que fraguó lo que es la República de Venecia, pues vemos que ni el Imperio Romano, ni los fenicios, ni los cázaros tienen origen judío. Bueno, para entender la esencia de lo que fue Venecia, veamos uno de sus símbolos, ¿no? Como es el símbolo de la ciudad, que no es otro que el león alado de San Marcos, ¿no? Y lleva una inscripción un tanto engañosa: Pax tibi Marce, evangelista meus, es decir, la paz sea contigo, Marcos, mi evangelista. Digamos que el león con alas quiméricas pues sale del oriente, ya sea de Persia o de China, y por tanto es un símbolo pagano, ¿no? Y para perpetuar esta leyenda, pues decir que San Marcos se añadió en un último momento, ¿no? a Venecia debido a una supuesta visita a las lagunas venecianas. Para reforzar esta historia, los venecianos robaron el cuerpo de San Marcos de Alejandría en Egipto, ¿no? Y así el pintor Tintoretto lo tiene plasmado en una de sus célebres obras, ¿no? Que celebra esta hazaña. Bien, pues aquí tenemos, digamos, quienes conformaron lo que fue la base, ¿no? De esta República de Venecia. Digamos que un lugar idóneo, un lugar donde esconderse, y que de aquellas lagunas y de aquellos islotes, pues estas riadas de gente, pues conformaron,
como veremos en el siguiente vídeo, a través de unas políticas, vamos, impresentables, pues lo que se fue conociendo como la nobleza negra veneciana. Bien, pues en breve subiremos el próximo vídeo donde explicaremos todo esto, amigos. Pues nada, hasta la próxima.